Estamos llegando a fin de año y a lo largo de todo este 2022 en distintas editoriales de periodismo de izquierda, además de contarte todas nuestras propuestas, denunciamos permanentemente cómo funciona el sistema capitalista, el régimen político de este país, toda la decadencia de un sistema con entramados políticos, económicos, financieros. Bueno, eso que hemos hablado tantas veces salió a la luz ahora mucho más claramente a través de los chats del caso Lago Escondido, donde seguramente ya escuchaste y ya viste cómo distintos funcionarios, por ejemplo, el ministro de Justicia de Larreta, jueces federales, personal jerarquizado del Grupo Clarín, protagonizaron un entramado y un famoso viaje a las tierras del magnate británico Lewis, o más bien el usurpador Lewis, donde iban a hacer un cónclave, o hicieron un cónclave político, económico, judicial, vaya a saber para discutir qué, y lo que sale a la luz con los chats es que cuando empieza a filtrarse esta información alrededor de este viaje, empezaron a entre ellos mismos intercambiar qué decir, qué truchar, qué factura pedir, cómo dar la idea de que eso en realidad no había sucedido, cambiar la fecha de las cosas. Toda una cuestión que decirle escandalosa es poco. O sea, en realidad deberías indignarte tremendamente con esto, debería darte asco como me da a mí, como seguramente le da a miles y miles de trabajadoras, de trabajadores. La verdad que habría que exigir que se vayan, que se los eche a los funcionarios judiciales, a los políticos, por este caso en particular. Pero, ¿sabes qué? No es el único caso, es el caso que ahora a través de unos chats te pudiste enterar y pudiste ver a través, o escuchar, perdón, a través de audios, cómo funciona realmente el entramado de poder político, judicial y corporativo en este país. Pero así funciona siempre, porque así funciona el capitalismo. En general, para decirlo de alguna manera, hay una especie de triángulo de poder que hace que se provoquen estas cosas. Porque, ¿qué sucede? Las grandes corporaciones capitalistas de este país, puede ser mediática en un caso, puede ser minera, petrolera, productiva, sojera, de algún sector del agronegocio. Las grandes corporaciones son las que alimentan y ponen grandes fortunas en cada campaña electoral para sustentar a sus candidatos predilectos. Después, además, esos candidatos, cuando llegan al poder, también son los que designan al poder político y nombran a los jueces. A esos jueces le pagan sueldos millonarios de por vida, le dan todo tipo de privilegio. ¿Para qué? Para que cuando haya grandes hechos de corrupción, de desfalco contra el país, contra toda la población, esos jueces hagan un poquito la vista gorda y no se metan en grandes cosas. Entonces, ese triángulo entre corporaciones, poder político y poder judicial es el que funciona todos los días. Los chats no son más que un elemento ahora visible de eso que lamentablemente pasa por detrás de tu vida, esa vida difícil que cuesta que llegues a fin de mes, que te dicen que no hay plata, que no queda otra. Bueno, queda otra, hay plata, hay recursos en este país. Lo que hay es un sistema político, judicial y económico perverso que para garantizar esa desigualdad de clase, esa desigualdad social y que una minoría de privilegiados viva bien, hacen las cosas que habrás escuchado en estos chats. Por supuesto, en este caso saltó a través de, evidentemente, una acción de inteligencia, de espionaje, de cuestiones que ahora a vos te permitieron conocer esos chats, pero ojo, tenés que saber que la inteligencia de este país hace lo mismo contra referentes sociales, hace lo mismo en las luchas, hace lo mismo contra la izquierda. También la inteligencia de este país es muy repudiable, más allá de este caso en particular. Pero bueno, ese fue uno de los hechos de la semana que pasó. Ahora, hubo otro, que fue la condena a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, y que tiene que ver con todo porque hace parte del mismo Poder Judicial, o digámoslo también, no es casual que un día antes de la condena saliera todo este tema más a fondo alrededor de los chats del Lago Escondido y después venga el debate de la condena a Cristina Kirchner de 6 años de cárcel, o el pedido de 6 años de cárcel y de inhabilitación para cargos públicos. Algo que igualmente no tiene efecto inmediato porque es un proceso muy largo que va a ser apelado, terminará en la Corte Suprema, pero es simbólica y políticamente una condena a la vicepresidenta actual del país. Bueno, alrededor de este tema hay dos realidades, o hay muchas cosas, pero digamos, hay dos cuestiones muy, pero muy importantes. La primera es que estamos hablando de un sector del Poder Judicial que evidentemente actúa con parcialidad y evidentemente tiene
favoritismos políticos y relaciones políticas con un sector. Recordemos que algunos de los que están en la causa han jugado hasta partidos de fútbol con Macri y otros amigos. Y la otra realidad que expresa esta causa es que hay un inocultable hecho de corrupción, o hay, digamos, inocultables hechos de corrupción a lo largo de los distintos gobiernos de este país. Entonces, ¿qué es lo que pasaron los días posteriores? Vos podías ver en los medios de comunicación de la oposición, los grandes grupos mediáticos, festejando, hablando de fallo histórico, hablando de por fin hay justicia, y podías escuchar a la vicepresidenta o a los periodistas y ideólogos de sus medios afines diciendo que hay una campaña contra la democracia, que Cristina es víctima, bueno, toda una serie de cuestiones que de acuerdo a quien lo diga tiene una u otra interpretación. Lo que está claro, al menos para nosotros, que así justicia en verdad no va a haber, y la verdad a fondo de lo que pasó no se va a saber, porque es evidente que un poder judicial parcial, clasista, y que tiene intereses políticos, en este caso con un sector de la oposición, no puede impartir justicia ni llegar a la verdad, y en ese sentido no es aceptable la condena que se hace. Ahora, más allá de eso, hay un debate que sí es real, que es la corrupción. La corrupción ha recorrido de manera estructural a todos los gobiernos capitalistas, a todos, a los que tienen que ver con el peronismo, con el kirchnerismo, con el Frente de Todos, al gobierno de Macri y a otros gobiernos anteriores si fuéramos más atrás en la historia. Eso existe. Negar eso, decir que no existe, es negar la realidad. Y aparte hay que entender el debate y la disputa que hay entre el Frente de Todos, el peronismo y Juntos por el Cambio y su sector más afín de grupos mediáticos y de sector del Poder Judicial, que por qué se enojan por este debate de la obra pública. Por ejemplo, te cuento una cosa que es muy práctica para entender lo que pasa. Se habla mucho de Lázaro Báez, que no era nadie y de repente se transformó en un mega millonario que tenía un montón de contratos con el Estado. Bueno, esa es una muestra de por qué está enojado un sector importante del poder capitalista de este país. Significa que el kirchnerismo en el gobierno apostó por otro sector para hacer negocio del Estado. Entonces, hicieron negocios, había hechos de corrupción importantes y a su vez generaron el enojo opositor por no compartir los negocios que antiguamente habían hecho de ellos. Por esa razón, más allá del debate entre este sector de la justicia, Juntos por el Cambio, el Grupo Clarín, el Frente de Todos, lo que no se puede perder de vista es lo fundamental. Que vos y toda trabajadora, todo trabajador, todo joven, es decir, el pueblo de nuestro país, tiene derecho a saber qué se hace con la plata del Estado todos los días, y tiene derecho a que si hay denuncias de corrupción se investigue realmente, no por conveniencia política como en este caso, se investigue a fondo. Por eso, desde el MST y el Frente de Izquierda Unidad, nosotros propusimos, y ahora más que nunca proponemos, que haya una comisión investigadora independiente de personalidades intachables, de referentes, que investiguen de verdad este caso de corrupción y todos los elementos de corrupción de todos los gobiernos. Por ejemplo, bajo el macrismo hay 1000 cosas para investigar, no se pueden hacer los distraídos. Bueno, una comisión que investigue de verdad, llegue a la verdad y castigue a quien tenga que castigar. En el medio de todo esto, la vicepresidenta, muy enojada, por supuesto, salió a hablar, después de escuchar el fallo, hizo determinadas denuncias, también anunció que no va a ser candidata a nada en el 2023, con lo cual un poco hizo revolotear todo el mundo político y los comentarios. Veremos si esa decisión se mantiene o no. En principio tendríamos que decir que ella no va a ser candidata y tomarlo como lo que ella dice, pero es parte de estas cuestiones, ¿no? Ahora bien, yo quería hacer dos debates con lo que Cristina Kirchner dijo, porque teniendo claro, en nuestro caso, que esta justicia parcial no merece nuestra confianza, ni quiere que haya justicia de verdad, hay dos cosas que están en debate muy importantes. Cristina Kirchner criticó muy duro cuando habló, después de leído el fallo, a todo el país. Criticó la justicia. Pero lo que no dice Cristina Fernández de Kirchner es que es el modelo de justicia que ella, los gobiernos del partido que representa y del frente que representa, han defendido y mantenido durante todos estos años.
No nació de un repollo el Poder Judicial. El Poder Judicial, como te decía antes, lo elige el Poder Político. Y gobiernos tras gobierno, sea de la fuerza política que sea, han mantenido un modelo judicial sin cambiarlo, atado al Poder Político porque les conviene. A veces los perjudica, pero a veces les facilitan no avanzar en determinadas investigaciones. Entonces, no se trata de criticar al Poder Judicial. Se trata de que si gobernaste durante 3 o 4 periodos presidenciales como fuerzas políticas, te hubieras animado a cambiarlo. Y el segundo debate que queremos hacer es que cuando habló la vicepresidenta, denunció de nuevo, como ya lo había hecho otras veces, el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional por más de 45.000 millones de dólares y lo puso como un ejemplo de las cosas desastrosas que hay y que no se investigan. Bueno, es muy correcto, por supuesto, que es algo desastroso y un desfalco completo contra el país y que nadie lo investiga. Lo que no dice la vicepresidenta, y la verdad que no insulte la inteligencia, que su gobierno, del cual es vicepresidenta todavía, acaba de ratificar hace poco tiempo ese acuerdo con el FMI y ha atado al país durante las próximas décadas a los designios del fondo. Y es su gobierno, porque yo entiendo políticamente que quiera posar de opositora, pero le recordamos que no lo es. Sigue siendo la vicepresidenta en ejercicio de un presidente que designó ella misma y que lleva adelante un plan económico que fue ratificar ese desastre que hizo Macri con el FMI. Tanto es así que hace pocos meses la propia vicepresidencia avaló que Sergio Massa asumiera como ministro de Economía y como superministro en realidad, y viajara a Estados Unidos a ratificar el acuerdo con el FMI. Es decir, no se hagan los distraídos ni las distraídas. El acuerdo con el fondo es una corresponsabilidad del macrismo que lo hizo en primer lugar y del Frente de Todos y el peronismo que lo ratificó, y entre unos y otros atan al país al ajuste tremendo que están viviendo hoy los sectores populares, que recordando un poquito hacia atrás, por ejemplo, estos días hubo movilizaciones de los sectores de desocupados porque no le pagaron en tiempo y forma, cuando el FMI le pagan muy puntualmente, y encima la justicia los investiga cuando la justicia no investiga ni a los que fugan dinero, ni a los que fugan un montón de riquezas de este país. Entonces, decía, no nos insulten la inteligencia, pero quiero agregar algo más. Ya me imagino a ideólogos del gobierno, del progresismo, del kirchnerismo diciendo, bueno, está bien, pero no se podía hacer otra cosa con el FMI, no había relaciones de fuerza. Miren, ya basta con ese verso, basta. La relación de fuerza es un problema que no es estático, sino completamente dinámico. La relación de fuerza o las relaciones de fuerza se construyen con decisiones políticas y con movilización. Si el gobierno hubiera tenido la voluntad política de romper con el FMI y convocar a movilizar a la población a apoyar esa medida, hubiera habido millones de trabajadores y jóvenes movilizados. Y es más, hubiera habido movilizaciones de apoyo en otros países latinoamericanos por tomar esa decisión soberana. Es decir, no es un problema de relación de fuerza, es un problema político de no querer romper estructuras de dominios imperialistas que hay a través del FMI con nuestro país. De eso son responsables y por eso el país está como está. Por todo esto, voy a tomar un poco de agua para poder seguir hablando. Te decía cuando empezó la editorial que lo que vimos con los chats del Lago Escondido te tenían que generar esa indignación, ¿no? Que seguramente te genera. Pero la verdad, yo te quiero terminar diciendo otra cosa. No solo tenés que indignarte. Si vos sos alguien que te considerás de izquierda, por ejemplo, bueno, todo lo que estás viendo estos días es un hecho que lo único que hace es que ratifiques esa condición. Porque la verdad, la izquierda es el único sector político que no tiene nada que ver con esa podredumbre del sistema. Y si no sos de izquierda, y a lo mejor nos escuchás, nos lees, tenés dudas, vas y venís, no sabés si dar ese paso o no darlo, bueno, la verdad es el momento para que los des, porque vos estás viendo cómo todos los sectores a ambos lados de la grieta se pelean, entre otras cosas porque va a haber elecciones y no les queda otra que hacerlo así, porque están en el medio de una disputa, pero en el fondo administran y gestionan el mismo modelo económico, político y social y judicial, te podría agregar, que está llevando al país a este desastre. Entonces, acércate a la izquierda. Nosotros tenemos, de verdad somos el único sector político que tiene propuestas alternativas. Te digo una ya que estamos en el tema de la justicia. Somos los únicos que proponemos que los jueces no pueden ser electos por el poder político, que tiene que haber elección popular, que vos tenés derecho a elegir y votar a los jueces como votás presidente, diputado, gobernador, concejal. Tienen que poder votarse, tienen que ser revocables,
tienen que no cobrar sueldos millonarios, ni ellos ni los políticos. Tendrían que ganar como gana una directora de escuela para que vivan lo mismo que vivís vos. Tendrían que usar el hospital público, tenían que usar la escuela pública o su familia. Basta de esas castas privilegiadas, minoritarias, que se hacen negocios y entramados entre sí, que hacen lo que quieren con el país y después se juntan para festejar en Lago Escondido con un magnate británico. Bueno, la izquierda es la única que tiene ese planteo, es la única que planteó cambiar todo, echar a las corporaciones extractivas, terminar con la reforma laboral y con las malas condiciones laborales, romper con el FMI y poner esa plata para que haya salario, planes de vivienda, planes de trabajo digno. Solo la izquierda hace esos planteos. Por ejemplo, nosotros que estamos en el Frente de Izquierda como parte del MST que somos. Bueno, tenés que también dar un paso y animarte a eso, porque está terminando el año, se vienen desafíos tremendos en el 2023 y todo lo que estamos viendo hoy no hace más que reafirmar que en este país derecha sobra. Gente que quiere acordar con el FMI, sobra. Gente que quiere ajustar y ajusta todos los días, sobra. Delirantes como Milei también sobran. Lo que hace falta entonces, si lo que viene es muy complejo, es fortalecer a la izquierda. Y a eso te estamos invitando nosotros. Pero antes de terminar, te quiero dejar una última invitación. En este 2022 se cumplen 30 años desde que nació el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que hoy es parte del Frente de Izquierda Unidad y que es desde Argentina parte de la Liga Internacional Socialista. Bueno, cumplimos nuestros 30 años y queremos, es una buena oportunidad como todo aniversario para recordar nuestra historia, para reafirmar nuestras estrategias y para contarte todos los desafíos que tenemos por delante. Para eso, el próximo sábado, 17 de diciembre, vamos a hacer un acto nacional a las 5 de la tarde que lo vas a poder ver por streaming a través del YouTube de Periodismo de Izquierda. Bueno, en el medio de todo este debate político nacional y en las últimas semanas de este año, te invitamos a que presencies ese acto. Nos vemos en la próxima editorial.